Un saludo cordial a los embajadores de Alemania y de Suiza, asimismo al doctor Soto de Aqua, y a quienes compartimos aquí la mesa, doctor Palacios, doctor Derrú, doctor Urrea. En el caso particular de nosotros, pues ha sido muy motivante participar de esta convocatoria, que es una convocatoria muy integral. El movimiento MIRA y su fundamento ideológico se basa en valores, y dentro de esos valores pues destacamos el valor de la justicia, el valor de la equidad, el valor de la solidaridad. Y cuando presentamos el proyecto de ley, proyecto de ley antidiscriminación, no racismo, estábamos reivindicando la equidad, la justicia, la solidaridad. De igual manera nos fundamentamos en la meritocracia y en la generación de oportunidades en la sociedad y en una convivencia con respeto. Por tanto, el tema de no discriminación está ligado al tema de una convivencia por respeto, una pluralidad con convivencia por respeto, una calidad de convivencia. Esto lo derivamos también en otros ejes de acción, que son el eje de acción cultura, el eje de acción naturaleza y el eje de acción territorio, que van de la mano con lo que se acaba de plantear por el informe del PNUD, lo que nos acaba de plantear también el doctor Urrea e incluso el doctor Palacios, cuando afirma que es necesario avanzar en los temas sociales y económicos para generar una igualdad material. Y ya particularmente en lo que tiene que ver con los antecedentes de la presentación del proyecto de ley, nosotros tomamos el proyecto que había radicado la doctora María Isabel Urrutia en una legislatura anterior y que había sido negado en el Congreso. De igual manera la Defensoría del Pueblo, también la doctora Gina Parodi, y finalmente pues se abrió esta ventana de oportunidad con el proyecto que radicó el movimiento MIRA, que estaba orientado a penalizar, ya pues son normas de carácter penal, ya es crear un tipo penal para los actos de discriminación, específicamente para las poblaciones afrocolombianas y para los grupos indígenas. Así fue presentado originalmente el proyecto en el Senado de la República, tuvo aprobación en la Comisión Primera, en la plenaria. Posteriormente, cuando pasó a la Cámara de Representantes, el doctor Prada le adicionó otras formas de discriminación. No iban a variar el concepto racismo, nosotros insistimos para que no se perdiera la palabra racismo, como una ideología que pues, se orienta a desconocer los derechos, particularmente de la población afrocolombiana, y se amplió el proyecto de ley a la discriminación por nacionalidad, que nos parece pues, de suprema importancia. Se amplió al tema de política, discriminación por política, discriminación por religión, discriminación por filosofía o ideología, discriminación por sexo y por orientación sexual. Y así quedó el proyecto. Luego fue aprobado en la plenaria de la Cámara. Cuando se le envió al señor Presidente de la República, que como quiera, al darse también el año internacional de la población afrodescendiente, soplaron vientos a favor del proyecto. El Presidente de la República pues se mostró partidario de presentar una iniciativa de parte del Gobierno Nacional, pero ya estaba en el Congreso la iniciativa radicada por el movimiento MIRA. Nosotros no somos de la Unidad Nacional, pero sí estamos por la Unidad Nacional. Este es un tema que necesita el país. El presidente en todo caso respaldó este proyecto, pero
al llegar a la sanción presidencial, él objetó, invocando que no debía quedar en el proyecto el tema relacionado con la discriminación por política, por religión y por filosofía, que era necesario excluir del proyecto estas tres formas de discriminación, porque consideraban que era de difícil aplicación por parte de la Fiscalía en los supuestos que se presentaran socialmente. Frente a esto, pues hubo deliberación en el Congreso y encontramos que no había ambiente político para rechazar la objeción del presidente y llevar el tema a la Corte Constitucional, de modo que también, teniendo en cuenta que no objetaron el tipo penal de hostigamiento, sino que el hostigamiento quedó abierto, es decir, que cuando se promuevan actos discriminatorios por razón de religión, por razón de política, por razón de filosofía, pues también van unas sanciones penales. Consideramos que al quedar ese tipo, repito, de hostigamiento, pues de alguna manera podríamos avanzar en la reivindicación de este tema antidiscriminación y aceptamos la objeción presidencial, de modo que el proyecto pues fue enviado ya por plenaria de Cámara y plenaria de Senado para sanción presidencial. Estamos esperando la firma del presidente. Ya pues constitucionalmente él no puede objetar, ya constitucionalmente lo único que queda es la firma, y pues tenemos proyecto, pero ya es ley en las condiciones actuales del ordenamiento jurídico. Tenemos una herramienta jurídica para proceder. Sabemos que no es la panacea, sabemos que no es la solución a todos los problemas relacionados con la problemática social, económica y de pobreza de las poblaciones afrocolombianas, de los grupos indígenas, de las etnias en Colombia, pero sí constituye una herramienta para promover una mayor visibilidad del tema, una mayor conciencia social y un cambio cultural hacia una sociedad donde se promueva una calidad de convivencia. La prueba de ello es que tan pronto se conoció en la opinión pública acerca del proyecto, pues se suscitó un debate en el país de grandes proporciones y la sociedad se polarizó. A mí particularmente me aterró ver los comentarios que aparecieron en varios periódicos. A este respecto pues quiero también destacar toda la divulgación amplia por parte del periódico El Tiempo y la Casa Editorial El Tiempo, que también han acompañado estos eventos en el sentido de divulgar las bondades de la ley, pero en la sociedad pues hubo quienes trataron de minimizar la ley, de ridiculizar la ley, de decir, ah bueno, entonces si le dice hola negrito, entonces se va para la cárcel, si le dice gordo flaco se va para la cárcel, entonces ahora todo es cárcel. Y había un gran malestar a nivel social, en un grupo amplio de la sociedad, donde pues se puso de manifiesto lo que es nuestra cultura, infortunadamente, que hay mucho por hacer y que definitivamente sí hubo un fracaso con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, porque los penalistas inmediatamente saltaron y dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando? Ustedes no han entendido que el derecho penal es la última ratio, que solo se acuden a las normas penales cuando no hay otros mecanismos en la sociedad para avanzar en el cambio cultural. Y pues la respuesta era evidente. Desde el año 1998 había quedado contemplado mediante un decreto, que era desarrollo de la Ley 70, la obligatoriedad de implementar en los colegios la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para generar un cambio cultural, pero pues realmente no mucho hizo el Ministerio de Educación para que esto fuera una realidad, de modo que los índices de pobreza, las estadísticas, seguían mostrando que la población afrocolombiana necesitaba de otro instrumento que visibilizara el tema, que promoviera el cambio cultural y que consolidara una estrategia más completa que involucrara acciones pedagógicas, acciones educativas, acciones culturales, sí, pero a la vez también la penalización cerrara ese círculo
y nos dotara de unos instrumentos mucho más efectivos para avanzar en esta temática. Como quiera que ya tenemos a esta altura la agenda un poco adelantada, yo simplemente me quiero, por favor Jenny si me colabora, concentrar en cómo quedó el tipo penal y qué tipos penales quedaron dentro del artículo, y de esa forma pues ilustrar el tema focalizándome en la ley. Miremos primero cómo quedó el tipo penal, veámoslo más adelante, ya luego vemos las tres formas. Quedó así: actos de racismo o discriminación, así quedó en el Código Penal, como un tipo penal propio, autónomo. Antes había una especie de alusión para que el juez en determinado caso, si lo quería, podía aplicar algo de tema de discriminación para dosificar la pena, pero no era obligatorio. Entonces aquí ya queda como un tipo penal autónomo que se llama así: actos de racismo o discriminación. Está en el Código Penal, así se encuentra en el Código Penal, se va a encontrar. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión. Ese es el tipo penal. Entonces, la gran discusión que se daba era, bueno, pero por cualquier cosa entonces ya para la cárcel. No, porque tiene que haber una arbitrariedad. Y obviamente pues hay que demostrar la arbitrariedad, tiene que haber pruebas. Entonces ese es un punto que también pues hubo necesidad de aclarar la discusión, que no fue una discusión sencilla ni pacífica, sino bien compleja. Lo otro era qué tipo de derechos. Entonces quedó abierto. Inicialmente se había dicho que si se impedían, obstruían o restringían el ejercicio de los derechos de las personas, es decir, pueden ser fundamentales o no fundamentales, quedó abierto el tipo penal. Y ya explícito, por razón de la raza, que es abierto también blancos, negros o amarillos. Puede ser también, porque nos decían, pero si llega un blanco a Buenaventura y no le dan empleo, y él llega a demostrar que no tiene acceso, pues eso en Colombia poco pasa. La discriminación ha sido hacia los negros, pero quedó abierto el tipo penal también. Por etnia, pues cobija toda la población indígena. Por nacionalidad, es un modelo importante que nuestro país pues también respeta y da cabida a los nacionales que estén aquí, a los extranjeros que vengan a nuestro país, así como nosotros también reivindicamos nuestros derechos en otras naciones. Particularmente en el movimiento Mira, nosotros trabajamos mucho con el tema de inmigrantes y trabajamos con los colombianos que viven en el exterior, entonces nos parece que también debemos comenzar por aquí. Sexo, para el caso, por ejemplo, de la desigualdad salarial, es pues claro, y hoy lo veíamos en las estadísticas, que las mujeres en Colombia ganan menos que los hombres en la parte salarial, y que hay una discriminación en esta materia. Entonces pues hay una herramienta ahí para corregir. Y el tema de orientación sexual para la población LGBT en una sociedad que promueva la convivencia y que esa convivencia pues derive en un respeto, de modo que también queda incluida la población LGBT en Colombia con esta protección de carácter penal. Quisiera ver entonces ahora las formas, la que habíamos visto inicialmente. Se penalizan estos comportamientos: los actos de racismo o discriminación, como ya lo leímos ahora en el tipo penal, que se obstruyan derechos por razones racistas o discriminatorias, y las penas van de 12 a 36 meses, es decir, hasta 3 años de prisión. Eso significa que son excarcelables, porque también nos decían, entonces vamos a llenar las cárceles de Colombia con discriminadores, y eso no es política criminal adecuada. Entonces dejamos de 1 a 3 años para que el delito fuera excarcelable, pero obviamente sabemos que cuando a una persona se le sanciona penalmente, pues eso tiene consecuencias, por ejemplo, anotaciones en su hoja de vida,
ya queda la persona inhabilitada para participar en política de entrada. Bueno, le genera cualquier cargos públicos, le genera de entrada pues una cantidad de sanciones y de dificultades. Es decir, es una norma también disuasiva. Las sanciones económicas que vienen van de 5 millones a 8 millones de pesos. Sanciones económicas. Se crea un mecanismo de carácter penal que esperamos sea más expedito, y en eso hay que hacer un trabajo ahora con la Fiscalía para que pues, haya una sensibilidad frente al tema por parte de los fiscales, porque las sanciones económicas, por ejemplo, en el caso que planteaba el doctor Palacios de unas jóvenes que en Cartagena quisieron acceder a una discoteca y les negaron su ingreso, ellas acudieron al mecanismo de la tutela y pasados 8 años, pues no han, o más años, no han recibido la indemnización. Entonces, dentro del proceso penal nos parece que hay más posibilidades que dentro de la misma tutela, porque hoy en día el mecanismo que existe es tutela, pero hoy en día vamos a tener mecanismo penal y la solicitud de la indemnización dentro del mismo proceso penal con las sanciones económicas. También quedó el tipo penal de hostigamiento al que me referí inicialmente, y ahí sí quedó contemplado todo lo que es la discriminación por religión, por política y por ideología. Pues en Colombia tenemos antecedentes de cómo la discriminación llevó incluso al exterminio de grupos políticos como la Unión Patriótica. Entonces, nosotros sí diferimos de lo que dijo el gobierno nacional, de que es muy difícil aplicar esa norma. No estamos de acuerdo. También se dio una discusión en el sentido de que en los grupos religiosos no iba a ser posible en las iglesias predicar acerca del tema de orientación sexual. Y nosotros decíamos que en qué condiciones se iba a predicar, porque si se predica con respeto no hay problema, porque tiene que haber una arbitrariedad, pero mientras no haya una arbitrariedad pues no hay problema, porque no hay vulneración de los derechos. Entonces, si se predica la Biblia pero con respeto y sin arbitrariedad, pues se puede hacer ejercicio libre de la libertad de cultos, porque aquí hay que armonizar derechos, pues, y ese es un ejercicio que va a hacer la Fiscalía. Y las sanciones de hostigamiento son las mismas de actos de racismo o discriminación. Ahora bien, se consagró una modalidad agravada, es decir, agravación, y en estos casos sí hay cárcel de por medio. Aquí ya no el delito es escarcelable, sino que hay cárcel de por medio, porque puede subir a 4 años y medio de prisión, y es cuando la obstrucción de derechos por razones racistas o discriminatorias se cometa en espacio público, se cometa por servidor público, o recaiga en un niño, o se refiera a derechos territoriales, doctor Urrea. Esa pues la consagramos también precisamente para tener en cuenta todo lo que se ha venido planteando de territorios colectivos, y puede ser una herramienta muy interesante, muy importante, y que va de la mano con la ley de víctimas. Entonces quisimos dejar explícitamente ese tema, o el tema laboral, que está conectado también con los ingresos, porque es la discriminación en el mercado laboral que está completamente documentada. Nosotros tuvimos acceso a periódicos en el departamento del Valle donde hacían las convocatorias laborales y en la parte de abajo colocaban NN, y después de indagar más sobre el particular encontrábamos que era un código que significaba no negro, entonces nunca podían acceder al empleo. O también digamos en el tema laboral es digamos un acto que va contra la dignidad humana y que cercena la posibilidad del acceso al mercado laboral. En esos casos hay agravación y hay cárcel de por medio, obviamente si se adjuntan las pruebas, y desde esa perspectiva es una herramienta que combate la pobreza.
porque quiere generar una inclusión en el mercado laboral. También, aunque hay discusión hasta qué punto se puede aplicar la ley penal cuando hay una discriminación velada o una discriminación indirecta, dentro de lo que nos introducía el doctor Palacios, que hasta qué punto puede la ley identificar el racismo por parte de un empleador o por parte de un funcionario público. Pues hay un tema subjetivo de intencionalidad que es difícil de probar. O sea, la ley está más en hechos muy objetivos y de fácil prueba, pero sí podemos decir que, por ejemplo, en Bogotá se tendrán que acabar esos avisos que colocan en algunos barrios de la ciudad, como el barrio San Jorge, en las ventanas, que dicen no se le arrienda a los negros. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en nuestra sociedad se tienen que acabar. Ese tipo de avisos que claramente encuadran dentro del tipo penal, pues quedan abolidos en nuestra sociedad, porque ya hay de por medio una norma penal que lo prohíbe y lo castiga. Desde esa perspectiva también estamos frente a, pues, la primera ley en Colombia antidiscriminación, y es una ley respecto de la cual la Corte Constitucional también había exhortado al Congreso, los organismos internacionales, y que pues nos da herramientas para avanzar. Y finalmente quedó contemplado también lo que se denomina la apología al genocidio. En Colombia el genocidio es castigado penalmente, más no la apología, que sería como una especie de tentativa de genocidio, que es la promoción de ideas de exterminio, frente a lo cual penalmente se contempla prisión de 8 a 15 años, obviamente no es carcelable, con toda la severidad. Es un acto de voluntad política de todas las bancadas del gobierno de cerrar filas frente a este tema, como por ejemplo ideas antisemitistas que se están promoviendo en el país, ideas neonazis, y también las sanciones económicas van de 356 millones a 803 millones de pesos. De modo que esa es la presentación que hacemos, y nosotros desde ya pues ofrecemos también todo nuestro concurso para seguir avanzando en una estrategia integral para estas poblaciones históricamente discriminadas, la población afrocolombiana, la población indígena en particular, la población afrocolombiana. Es más, cuando radicamos el proyecto de penalización para actos de racismo, concomitantemente radicamos el proyecto de la variable étnica en los planes de desarrollo, porque somos conscientes que necesitamos política pública e inversiones. Este proyecto no tuvo igual acogida que el de antidiscriminación y penalización, quedó ahí, pero con la bancada afro en el Congreso de la República estamos trabajando en una mesa con el gobierno nacional también para impulsar ya la política pública que incluya acciones afirmativas en materia social y en materia económica. Muchas gracias. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos regular, o ustedes qué sugieren o qué proponen, para regular un poco estos mecanismos de intervención internacional o de cooperación internacional, de manera que generen capacidad instalada y mejoramiento estructural de la calidad de vida de los afrochocuanos? Y también en ese sentido, en ese sentido no, adicionalmente, ¿cómo podríamos de verdad instalar o promover la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la educación afro en el departamento del Chocó? Que reunieran en una asignatura y dijeran, bueno, vamos a estudiar estudios afrocolombianos, por ejemplo, sino que lo fueran incorporando a todas las asignaturas. Y que cuando estén, por ejemplo, estudiando historia, entonces hablen de todos los aportes que han hecho los personajes afrocolombianos a la historia del país, que esos son temas completamente invisibilizados.
Entonces por eso pues hay discriminación, porque tampoco se valora, porque solo se piensa que fueron esclavos, pero hay una completa ignorancia. Entonces tiene que ser una cátedra transversal a todo el pensum, y en eso, en todo este proceso en donde a nivel internacional, las embajadas, a nivel del Congreso, a nivel de ONGs, a nivel de la sociedad civil, estamos buscando unas políticas y unas acciones afirmativas. Este sería el momento para hacer un ajuste con el Ministerio de Educación en ese sentido.